Un gusto de saludarlos y ahora vamos a ir al puerto de San Antonio, donde ya se ha iniciado de lleno todo el proceso de evaluación medioambiental de su proyecto de puerto exterior o puerto a gran escala, mencionado también por nosotros los periodistas como megapuerto, y que está recibiendo observaciones de la comunidad y de los organismos oficiales sobre el impacto medioambiental en este proceso de evaluación. Estamos en contacto con Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, que ahí te vemos, Carlito, con el puerto a tus espaldas. Un gusto de saludarlo y cuéntenos cómo amaneció el puerto hoy. Se ve que parece hay intensa actividad. Hola Tiro, buenos días. Estamos en esta mañana nublada, ¿cierto? Dándoles un saludo desde San Antonio. A nuestras espaldas hay un día normal en el puerto, 6 naves transfiriendo carga, autos, trigo y contenedores en este momento son descargados en el puerto y también embarcando ciertas frutas chilenas de exportación, como suele pasar en esta época. Y movimiento, Carlos, que significa mucho trabajo para la gente luego de este positivo balance del 2020 que ustedes han dado a conocer, donde de alguna manera detuvieron el impacto de la pandemia. Así es, bueno, terminó el año con 22 millones de toneladas transferidas, lo cual es una baja de 600.000 toneladas respecto al año anterior. Consideramos que para lo que ha pasado en todo Chile y en el mundo, en la contracción económica que se vio, ¿cierto? Este es un muy buen número. Y también destacar el 1,5 millones de TEUs o contenedores de 20 pies que se transfirieron entre la sumatoria que da Puerto Central y STI. Y destacar que por primer año Puerto Central es el segundo terminal en transferencia de carga de la región, pasando en contenedores, ¿cierto?, a TPS. Por lo tanto, ha sido dentro de todo lo que fue un buen año para San Antonio. Aprovechar por lo mismo de saludar y felicitar, ¿cierto?, a los trabajadores portuarios de San Antonio que día a día ponen el hombro ahí. Y cuando digo trabajadores portuarios quizás soy un poco mezquino porque el puerto es más que los trabajadores portuarios, también está la gente que trabaja en los remolcadores, en las lanchas de práctico, los agentes de aduana y por supuesto los transportistas. Así que desde acá les mandamos un saludo y felicitaciones, ¿cierto?, por estos 22 millones de toneladas de carga que se transfirieron en 2020. Buen regalito, porque tengo entendido que por estos días ustedes están celebrando 23 años desde que se inició Empresa Portuaria San Antonio. Así es, hace 23 años atrás se cumple, ¿cierto?, el comienzo de la empresa portuaria San Antonio, que está llamada a competir con las otras 10 empresas portuarias de Chile. Y bueno, de más está decir que la competencia nos tiene en primer lugar. San Antonio es el puerto que más carga transfiere en Chile. Y volver ahí, ¿cierto?, a decir que nuestra misión de competir se cumple, pero también de hablar del futuro. Y es para eso que estamos, ¿cierto?, aquí hoy día. Vamos a hablar del puerto exterior de San Antonio, que es el proyecto que va a garantizar el movimiento portuario en San Antonio para los próximos 100 años. Claro, y vamos al tema que nos convoca, como son las observaciones que están recibiendo en Puerto San Antonio. El 28 de enero terminó una primera etapa de este proceso, ahora vamos a una segunda etapa y tengo entendido que se han recibido 500 observaciones de organismos oficiales y también hay algo así como 3.000 observaciones del público, de la gente en general. ¿Cómo ustedes han recibido estas sugerencias, estas observaciones y críticas? A nosotros nos deja muy satisfechos. Recordemos que este es un proyecto del cual se viene hablando hace muchos años. Esto partió, ¿cierto? Fue las primeras conversaciones, las primeras personas que hablaron de esto fue durante el gobierno del presidente Lagos. Finalmente termina siendo ratificado, o sea, termina siendo anunciado por el gobierno de la presidenta Bachelet en 2018. Fue tratado permanentemente por el gobierno del presidente Piñera, fue ratificado por el segundo gobierno del presidente Piñera, por lo tanto a nosotros nos interesa, ¿cierto?, que la gente sepa que este es un proyecto de largo aliento y las 3.000 observaciones nosotros las tomamos con optimismo. Tenemos que clasificarlas y contestarlas todas al Servicio de Evaluación Ambiental, el cual nos va a decir si acaso falta alguna cosa o algún detalle que profundizar y podría eventualmente, ¿cierto?, pedirnos una revisión de alguna respuesta en específico, pero a lo que está abocado la empresa portuaria San Antonio hoy día, desde que la recibió
que fue la semana pasada, es a revisarlas todas, clasificarlas y poderlas contestar. Y en estos procesos una de las cosas que más preocupa, Carlos, es la opinión de los ambientalistas. Y en este sentido ustedes han recibido críticas sobre el impacto del puerto exterior o puerto a gran escala sobre los denominados ojos de mar que hay ahí dentro de los territorios portuarios. La empresa portuaria San Antonio tiene un proyecto que es de crecimiento no solamente portuario, sino que integral para San Antonio. Y una de las cosas que ha contemplado dentro de este crecimiento integral es poder entregarle a la comunidad, que es una ciudad que tiene pocas áreas verdes, un parque remozado con un cuerpo de agua, con una laguna hecha para poder albergar aves y ser biológicamente hablando superior a lo que nosotros tenemos hoy día en ojos de mar. Entendemos que puede haber algún tipo de suspicacia de parte de grupos ambientalistas, pero el llamado ahí es a informarse, a conversar, puesto que lo que nosotros estamos hablando de hacer en el Parque de Deportes y Recreación o Parque DIR es superior ampliamente respecto a lo que hay hoy día, y la idea, ¿cierto?, es que San Antonio pueda contar con espacios para hacer deporte, contemplación de la vida silvestre, pero también de recreación para los sanantoninos, que creemos que hace mucha falta. Pero en definitiva, Carlos, ¿cómo ven ustedes la oposición de algunos sectores a la industria portuaria, a la actividad portuaria, en definitiva al puerto, que es, tengo entendido, la principal industria no solo de la ciudad de San Antonio, sino de la provincia de San Antonio y de la región de Valparaíso? Yo creo que oponerse a la presencia del puerto en San Antonio es un despropósito. San Antonio es una ciudad de ADN portuario. La sangre de San Antonio es sangre portuaria. Nosotros en eso lo creemos a pie firme. San Antonio tiene una vocación, que es la vocación relacionada con su puerto, y lo que plantea en este caso la empresa portuaria de San Antonio es un proyecto que genere una convivencia armónica entre la actividad de la ciudad, en el vivir de la ciudad, con lo que tiene que pasar en el puerto, dotando a San Antonio de una fuente adicional de trabajo que hoy día no están para nuestra comuna. Y para que el público dimensione esto, cuéntanos cómo ha sido este estudio de impacto ambiental que tengo entendido ustedes han desarrollado durante una década prácticamente. El estudio de impacto ambiental que la empresa portuaria San Antonio presenta al servicio de evaluación es un estudio sólido de 13.000 páginas, donde no solamente están ahí abordados los aspectos de construcción portuaria, sino que también lo que pasa en torno a la ciudad. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos allí, estamos confiados de que las 3.000 observaciones, más las 500 que se hicieron de parte de los servicios, van a dar como resultado un proyecto más robusto, un mejor proyecto para la ciudad de San Antonio. Y me quería referir también a la crítica que se hace desde algunos sectores, incluso académicos, algunos especialistas, de por qué es necesario construir un puerto a gran escala, un puerto exterior, un puerto de estas dimensiones, cuando todavía en la quinta región hay lucro cesante, hay capacidad cesante y suficiente en los puertos. Primero que todo tenemos que hablar de que el puerto de San Antonio está proyectándose para tener un nuevo terminal equivalente a un puerto central o a un DP World San Antonio de aquí a 10 años o 9 años. Y no tenemos hoy día cómo saber qué es lo que va a pasar en 9 años. Y para eso les voy a dar un ejemplo de la historia reciente que conocemos. En 2010 se decía que no tenía que haber licitación en Valparaíso y San Antonio, que no era necesario en el fondo tener lo que hoy día está a nuestras espaldas, que es DP World San Antonio. Y vaya que ha servido, ¿cierto? En DP World San Antonio llega el 100% de los autos que se transfieren en Chile, que oscilan, bueno, este año hubo una baja, pero siempre son entre 350.000 y 300.000 autos aproximadamente. Llegan más más contenedores que los que llegan, ¿cierto?, en TPS, y solamente CTI no podría tener la capacidad de poder recibir toda la carga que llega hoy día a DP World San Antonio. Por lo tanto, habiendo pasado menos de 10 años de la licitación de DP World, díganos si acaso no fue necesario haberlo construido. Nosotros estamos convencidos de que el proyecto portuario Puerto Exterior de San Antonio, que va dotando de una capacidad adicional de manera parcelada en el tiempo, no es el proyecto completo que normalmente se muestra en medios de comunicación,
va a generar el crecimiento, el próximo paso que se necesita. Y también hay que tener presente, Atilio, que mientras nosotros discutimos sobre esto, hay otros puertos que están creciendo. En el norte al norte de nuestro país, ¿cierto? A aproximadamente 3 días de navegación de San Antonio está el puerto peruano de Chancay, que es un complejo, ¿cierto?, que tiene una serie de características que lo van a hacer competir y que está planteado como para ser un hub, es decir, para ser un puerto nodriza de lo que tenemos en el cono sur de América. Interesante lo que usted señala sobre esta competencia y cómo cree usted que el puerto de Chancay en Perú podría afectar a nuestro megapuerto en San Antonio. Allí también tenemos una luz de alerta respecto a que el terminal portuario que se tiene que erigir en San Antonio, porque San Antonio fue el puerto elegido para hacerlo, tiene que hacerse no solamente por los estímulos internos de crecimiento, sino que también por lo que está pasando en la costa oeste de América. Por lo tanto, ahí el llamado es a concentrarse en esto, a ponerle toda la energía en que esto avance rápido, no solamente desde el punto de vista ambiental. Recordemos que San Antonio es también más de 8.000 personas trabajando directamente en el complejo portuario. Si contamos a la gente que está en la orilla, los trabajadores portuarios, la gente que está en las lanchas y remolcadores, los agentes de aduana y los transportistas, hay una gran cadena de personas que depende de esto, y el objetivo de la empresa portuaria San Antonio es cautelar esas fuentes de trabajo y sumar otras adicionales con el puerto futuro. Y mirando bajo el agua, Carlito, ¿qué le parece el origen de las inversiones del puerto Chancay? Porque tengo entendido, inversiones que vienen de nuestro principal cliente mundial. Hay que decir que el puerto de Chancay cuenta con capitales chinos. Ahí es COSCO, la naviera que está ¿cierto?, invirtiendo para construir, y por lo tanto, obviamente, la gran cantidad de intercambio que nosotros tenemos hoy día comercial, ¿con quién es? Es con China. Si los chinos tienen un puerto a 3 días de navegación de acá, ¿dónde sería lo natural que dejaran la carga? Así que no hay tiempo que perder, tenemos que avanzar en esto y volver a decir, las 3.000 observaciones nos parecen excelentes, es lo que necesitábamos, es que la ciudad se entienda con el puerto a través del sistema que está establecido para eso, como el sistema de evaluación ambiental, que es lo que hemos planteado desde un principio. Así que vamos a seguir hablando de esto y hacemos una invitación a todo quien quiera conversar sobre el puerto exterior, que nos contacte, que nos avise, y vamos a estar disponibles para hablar. Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, te agradecemos enormemente este contacto, tu tiempo que has dispuesto para estar ahí con esta imagen del puerto a tus espaldas y entregar estos antecedentes para la gente, para ir comprendiendo más y teniendo un gran debate sobre lo que es este ambicioso proyecto del megapuerto. Así que un saludo también para todos los trabajadores de Puerto San Antonio y a toda la cadena logística que hacen posible esta actividad que, ojo, mientras muchas actividades como el turismo decayeron, prácticamente se paralizaron, la industria portuaria en general en todo el país siguió funcionando, dando trabajo, ingreso y apalancando de alguna manera la economía nacional, Carlitos. Desde la empresa portuaria San Antonio agradecemos, ¿cierto?, a Empresa Océano el esfuerzo permanente por poder consignar y mostrar distintas aristas del crecimiento portuario y de San Antonio. Es un medio de comunicación de la industria que ha puesto, ¿cierto?, este acento en querer mostrar y contribuir a nuestro esfuerzo de querer contar el puerto desde el punto de vista de sus protagonistas. Así que les agradecemos y desde acá les enviamos un saludo. Esperamos tenerlos pronto de vuelta. Muchas gracias.